Hay más con Bonomi y hay más también con Andrés Puig. Pero vamos a comenzar a hablar de las grandes estancias. En el norte están los principales establecimientos. Recién mencionábamos Tacuarembó. En Tacuarembó, por ejemplo, comentábamos que se vendió una estancia de 2.500 hectáreas que la negoció el Pepo Matos y que informó aquí en este programa que había sido de propiedad de un brasilero, la vendió para un uruguayo. El uruguayo es Julio Blanco. Y hay otros negocios grandes. Milton Duhalde ha comprado en los últimos años varios campos, yo diría que 3, 4 por lo menos, y así algún otro uruguayo. Por ejemplo, se acaba de vender 7.000 hectáreas, se vendieron en La Valleja, en Las Novillas, ahí sobre José Pedro Varela, en un negocio que se rumorea es para una empresa de Estados Unidos, una mujer en definitiva figura como la propietaria. Hay un gran movimiento, pequeños campos y grandes, pero son escasos establecimientos que se venden. Cuando decimos gran movimiento es comparado con los últimos años, cuando indudablemente que se había parado la venta de campos para los extranjeros. Vamos a ver qué nos dice Roberto Bonavoglia sobre el norte y la presencia siempre destacada de los brasileros que dominan buena parte de esos grandes campos. Primera parte. Los brasileros siempre son trascendentales en la economía y en los negocios del norte. El año arrancó Roberto Bonavoglia con una venta de las más grandes de la historia, como fue la consignación o la colocación de la invernada. Sí, la verdad que la estancia de la invernada, si bien quedó dentro de la familia, porque los compradores son parte de la familia, es una estancia muy emblemática, tal vez de las estancias más emblemáticas del país. Hay que ver que Plácido Martín, Sociedad Anónima, esa sociedad anónima, no, sin temor a equivocarme, capaz que debe ser la sociedad anónima con propietaria de campos más vieja del país. Plácido Martín, Sociedad Anónima. Yo recuerdo que tú eras el rematador de aquellos criollos, de aquellos caballos, le hicieron mucho negocio en aquellos tiempos, 90 y pico, 2000. Sí, 80 y pico, 90 y pico, después hubo un intermedio ahí entre el escritorio Dos Santos y Zambrano, que está ahora, ahí nosotros le vendíamos muchos caballos, pero hicimos mucho negocio. Pero Plácido Martín fue de las estancias más emblemáticas, no solo por los criollos, hay mucho mito también, hay generaciones donde el padre de los criollos acá, se dice que cada vez que hay alguna actividad de criollos, está Felipe Martins arriba de una cuchilla mirando. Entonces, bueno, son los primeros... Además quedó aquel relato del Serrano como el número 1 de los relatos, con esa caballada de la invernada. ¿Cómo no? Muy emocionante, muy emotiva. Sí, sin ningún tipo de dudas. Ahora, hace poco, se llevaron un caballo de la invernada a Qatar, hace pocos días. Y yo creo que además, esa familia Martins, que además dio origen a los hijos de Enrique Vidal Martins, que era otra estancia ahí cerca, los hijos de Cololo Martins, que poca gente sabe, o poca gente se acuerda, mucha gente sabe. Cololo Martins tenía 2 hijos, Raúl y Alejandro Martins. Una de las estancias, la que tiene Sena ahora, San Cristóbal, esa estancia era de Raúl Martins. Y la estancia de Alejandro Martins la tienen, una parte la tienen otros brasileños de Porto Alegre. ¿Y será la estancia más importante de Cerro Largo, la que era de Plácido Martins? Y es probable, yo no sé si la más... Es la que tiene más cartel. Y es la más emblemática, ¿no? A ver, decir estancia La Invernada es decir Cerro Largo, caballos criollos, una tradición impresionante. Aparte de la tradición, hay un mito muy especial, muy bien ganado, ¿no? Muy bien ganado, con mucho lauro, muy bien ganado. Y bueno, creo que ahí con Martins, además, es de las familias... Una familia de ahí de la frontera de Valle, y después se fueron yendo más al norte del Brasil, pero tenemos una historia en común con los Martins, con Cerro Largo con Valle, ¿no? Nosotros tenemos una historia en común. Hay que ver que esas familias, no solo Martins, hay una cantidad de familias que hoy tienen campo en Cerro Largo, básicamente en Cerro Largo, básicamente cerca de Melo, que son gente de Valle, gente tradicional de Valle. Toda la vida tuvimos una historia unida y vuelta con Valle. Melo y Valle siempre tuvieron una historia en común.
los Sarmento, yo qué sé, puedo nombrarte los Moglia, Thomson Flores, los Moglia, los Matos, todos tienen una historia en común. Después vinieron gente más industrializada, digamos, ya en la década del 70 y pico, 80, ahí fue el malón de gente de Brasil, donde vinieron una cantidad de brasileños, no solo de ahí, sino de un poco más lejos, ya de Porto Alegre y de otros lados, ¿no? Se vendió otro campo para brasileros, pero radicados en Uruguay desde hace muchísimos años, que también tú conoces como consignatario de esa región muy bien. Los Corradini acaban de comprar 1000 y pocas hectáreas de un vecino. Correcto, Corradini, hay una familia, gran gente de Don Pedrito. $4.000 con represa, con una represa imponente, famosa. La que hizo Glencore fue o... Yo creo que la hizo Glencore, sí, creo que la hizo Glencore. No sé si la hizo Glencore o aquel hombre de Artigas que hacía represa. No. Es una empresa rosera, Glencore debe ser. Puede ser Glencore. Bueno, entonces, a ver, Corradini, por ejemplo. O Casarones, uno de Casarones, también están, y Samán, están todos ahí. No quiero errar. Sí, entonces, ahí, a ver. Corradini es una familia de Don Pedrito, son básicamente arroceros ganaderos, muy vinculados a la industria del arroz, chacreros de arroz muy fuertes en Don Pedrito, pusieron un pie. Y ahora sojeros ahora de los principales también. Por supuesto, sojeros, invernadores, gente que trabaja de forma muy prolija y sobre todo productores pero muy eficientes, ¿no? Y vinieron... Las familias reconocidas ahí del otro lado de la frontera, en Río Grande, como grandes empresas. Sí, como grandes empresas en toda la frontera. Vinieron allá en la década del 80, cuando vino el padre de Pablo Wacholz, me acuerdo que vinieron en aquella época, que fueron ahí en la zona de Payeros, en la zona de Los Molles, y ahí empezaron ese tipo de gente que era semi-industrial, muy trabajadores, chacreros de arroz. Que además te quiero contar otra cosa que es importante. Primero que nada compraron como estancia principal, una que tú conoces muy bien porque creo que era tu suegro, La Matrera. Sí, compraron La Matrera y después compraron campos ahí Ese fue el inicio de ellos. Ese fue el inicio de ellos, sí, ese fue el inicio de ellos. Ese tipo de gente, te comento que es importante. Digo, ya que estamos comentando cosas de antes, cosas viejas, capaz que le interesa a poca gente, pero a mí y a ti nos divierte este tipo de cosas. Este tipo de gente ya había hecho pie en Río Branco, una cosa distinta. Ahí vinieron en su momento, en la década del 70, ya los trajo el viejo Navarro, don Domingo Navarro, fue el primero que los trajo junto con Samán. Trajeron productores, o incentivaron a productores brasileños a que vinieran acá. Gran trabajo de Samán en esa época, ¿no? Ahí vino Esli, vino Bencato, vino Rapp, vino Radún, vino Gómez Chaga, vino toda esa familia. ¿Son los más grandes empresarios de aquella región? Son los más grandes empresarios de esa región, hicieron el grupo Zapata, entonces, y trabajando todos juntos al principio, después se fueron digregando, y hoy son todos con mucho capital. Pero estuvieron, para ir directo al tema de los Corradini, estuvieron vinculados a la industria frigorífica también del otro lado de la frontera. ¿El Corradini? Sí, Corradini sí. Los tíos de los que están en Cerro Largo fueron, yo me acuerdo que nosotros en aquella época, cuando exportábamos en pie a Cicade, el tío de ellos era el presidente de Cicade. Es una cooperativa de frigoríficos, tipo lo que fue el Pool antes. Correcto, muy parecido al Pool, era el frigorífico de Valle, era Cicade, se llamaba la cooperativa, y Corradini era el presidente. Ahí negociamos bastante, nosotros y la cantidad de gente, ¿no? Y llevaron mucho ganado de Cerro Largo, ganado gordo de Cerro Largo en la época que exportábamos en pie a Brasil, vacas y novillos, ¿no? Y bueno, estaban vinculados de los dos lados, ¿viste, Ramiro? Y más al norte también, tengo entendido que son productores de los grandes. Sí, ellos después han incursionado con tierras en Campo Grande, en Mato Grosso del Sur, en muchos lados, ¿no? Tienen molino ahí sobre Aceguá, Noblía. Tienen varios molinos en Brasil, en Uruguay, varios molinos, ¿no? Eso fue en la década del 80 que más o menos vino esa gente,
y te dije, Pablo... En un momento, hoy se escucha, Roberto, entre las vinculaciones que ustedes tienen, se escucha de que brasileros estén apuntando a Uruguay. Hay quienes dicen que la posibilidad de que vuelva Lula genera una posibilidad o una entrada para Uruguay. A ver, todos los cambios políticos siempre generan expectativas de un lado o del otro. Siempre, en todos los países, ¿no? Estamos en un momento muy especial donde Uruguay es la princesa de América Latina, donde los argentinos se están viniendo asiduamente y ya con un pie comercial más importante del no solo tener un apartamento en Punta del Este, sino con campos y con más cosas, es de pública notoriedad. La incursión brasileña siempre fue en la frontera, ¿eh? Entonces, y es muy normal que cualquier brasileño de cualquier parte de Brasil comprara en la frontera, no solo por la cercanía en Brasil, sino porque estaban más brasileños. Entonces se arman colonias, ¿no?